Vamos a dar inicio a esta sesión junto a los senadores Gustavo Sangüesa y al senador José García Ruminot. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas y los mejores deseos para este nuevo año a todos quienes nos acompañan. En primer lugar, al ministro de Educación, que se encuentra presente en esta sesión, y a través de él a todo el equipo de su gabinete que lo acompaña. Y tengo el altísimo honor y agrado de saludar también al señor alcalde de la comuna de Ningüe, que se encuentra hoy presente acá en esta comisión, y a la jefa del DAEM y administradora que están también acá presentes. Y antes de dar cuenta, si les parece a nuestros colegas senadores, quiero ofrecerle la palabra al alcalde de Ningüe. Él estaba por otras razones en la región de Valparaíso y le pedimos especialmente porque, bueno, para el senador Sangüesa de la región de Ñuble ha sido siempre un tema de interés que ha manifestado acá, no respecto del municipio en particular, sino de otros, la preocupación en materias financieras, pero dado que estaba el alcalde, nos manifestó su preocupación en temas de educación, le dijimos que el relato lo hiciera él en primera persona, así es que, alcalde, le ofrecemos la palabra. Tiene que presionar la base del micrófono. Perfecto. Presidenta, muchas gracias. Senadora Yana Proboste, muchas gracias por recibirnos en esta comisión. Agradecer también a los senadores que nos puedan recibir a este humilde servidor de la comuna de Ningüe, de la región de Ñuble. Bueno, desearle igual para cada uno de ustedes un año lleno de salud para ustedes, porque habiendo salud tenemos todos y podemos hacer todo lo que tenemos, sueños y proyectos con nuestra respectiva trabajo que realizamos. Darle las gracias, Presidenta, porque tenemos la posibilidad, bueno, además de estar con el ministro, que no es primera vez él me ha recibido en su oficina, y quiero decirles que desde el momento en que lo conocí me ha ayudado mucho. Y nos ha ayudado a través del CEREMI, el señor Riquelme, en la región de Ñuble. No hemos tenido ningún problema con ello, muy por lo contrario. Siempre muchas facilidades. Pero lamentablemente estamos en problemas, como la educación municipal debe pasar en muchas de las comunas, que estamos con mucho déficit y nosotros debemos buscar cómo la solucionamos. Estamos claros que no siempre tenemos que pedir que el Estado se haga cargo de todo, porque también tenemos una responsabilidad y como alcalde y por supuesto como administrador de la educación en mi comuna, tengo que dar alguna salida. Y es lo que hoy día estamos haciendo con nuestra directora del DAEM, que llegó hace un mes y medio a la comuna con una experiencia que tiene, y esa es la que vamos a aprovechar para poder que ella nos pueda ayudar para sacar esta educación que necesitamos tanto. Es una comuna muy pobre, pero los resultados del día de ayer nos demuestran que tenemos muy buenos profesionales y que nos dieron muy buenos puntajes. Entonces me gustaría que pudiera ahondar la señora Isabel, por favor, que nos pudiera ayudar para poder exponer lo que nosotros queremos y necesitamos con respecto a ustedes como autoridades que nos puedan ayudar. Muchísimas gracias, alcalde. Señora Isabel, le ofrecemos la palabra por hasta 5 minutos. Bueno, un gusto saludarle a todos. No sé si me escuchan. Parece que la temperatura, un cambio de temperatura me pasó una mala jugada. Bueno, contarles que Ningüe es una comuna muy pobre y una de las que tiene una escasez de agua más grande, yo creo, de la región y, por qué no decirlo, del país. Y tenemos nosotros un tremendo problema que del presupuesto municipal debe pasarnos alrededor de un 15% de educación, lo que no es menor cuando tenemos tantas otras falencias. Nosotros tenemos hoy día problemas de infraestructura. No es posible que tengamos cursos con 15 niños. Un curso tiene 32 estudiantes, pero se tienen que dividir en 2 letras, A y B, porque infraestructura no tenemos para 30 estudiantes. Y eso es lo que nos produce el mayor déficit de la comuna, que es la escuela urbana. Si bien es cierto, las escuelas rurales nos producen déficit,
pero el piso rural nos ayuda y el déficit es mínimo, comparado con lo que se produce en la escuela básica urbana y el internado. Otro gasto importante que tiene que asumir el municipio es el de transporte, ya que con lo que llega con los fondos FAEP o transporte escolar no cubrimos el 100% ni siquiera el 50%. Nosotros gastamos alrededor de 80 millones municipales en transporte, que es mucho dinero. Entonces ahí es donde nosotros estamos acá para buscar apoyo y soluciones. Nuestra solución definitiva sería reposición de una escuela que data del año 60 y algo. Gloria Navales, su primera... Sí, y la última intervención que tuvo fue en el año 98, con un pabellón de 4 salas. Bueno, muchísimas gracias, señora Isabel. Preguntarle si es que hay algún proyecto de... Estoy llegando hace un mes y ya hemos conversado con la Seremi, nos ha apoyado, ha puesto a disposición sus equipos técnicos para apoyarnos en el levantamiento de un proyecto. Además, quiero señalar que hemos sido castigados injustamente, porque nos han retenido el 50% de la SEP por una mala gestión del gobierno anterior, comunal. El gobierno comunal. Sí, el gobierno comunal no hizo rendiciones, no gastó el 70% de la SEP. Indagando, no había plata. Yo le dije a mis profesores, a mis directores, esto es responsabilidad compartida. Y ellos me dijeron, no, nosotros fuimos muchas veces. Y el municipio y el encargado de la SEP dijo, no hay plata. Y nos encontramos con que estamos castigados porque no gastamos los recursos que teníamos en el momento que era prioritario que nuestros estudiantes tuvieran las herramientas necesarias para poder tener sus clases online. Entonces ahí hubo una administración nefasta, que hoy día está impune de todo lo que ha hecho. Y eso puedo agregar. Muchísimas gracias. Por favor, alcalde. Mire, bueno, agradecerle la posibilidad, y esto no se nos da todos los días, de tener al senador de la región, al señor Gustavo Sangüesa, que conoce muy bien nuestra comuna. Yo le contaba, presidenta, que gracias a las buses y en ese tiempo micro que tenía su señor padre, yo pude estudiar, porque yo venía de una escuela de campo, de un sector de la comuna de Ningüe, sector Pangue, y a los 13 años me fui a la ciudad de Chillán. Y solamente teníamos la movilización que tenía el papá del senador. Y en eso nos movilizábamos sin pagar absolutamente nada, no pagábamos ni 100 pesos, no, nada, era cero. Y yo siempre se lo he reconocido a él. Y él además conoce muy bien la comuna, muy, muy bien, y conoce la escuela que dice la directora, que antes era la escuela 11. Y no más de 10 días estuvo con nosotros acompañando en nuestro aniversario. Así que gracias, senador, por estar en esta comisión y poder estar con ustedes, y no dentro de lo que usted pueda ayudarnos. Sé que las pedidas de la región son muchas, pero le pedimos que nos pueda colaborar. Muchas gracias, alcalde. Muy activo el senador Sangüesa. Demasiado en algunos momentos. Presidenta, senador Sangüesa. yo creo que lo que bien plantea nuestro alcalde de la histórica comuna de Ningüe tiene relación con varias cosas que pasan en el sistema. Muchos municipios, y esto el ministro lo sabe bien, heredan circunstancias. Algunos heredan una muy buena gestión, otros una deficitaria, y otras que genera problemas en la continuidad, y lo hemos visto ya. Basta recordar el caso que tenemos en Trehuaco, que ha sido crítico. Y esto yo creo que también amerita, y aprovechando que está el ministro, una revisión más exhaustiva, porque a lo mejor hay que tomar algunas medidas que permitan no pagar las culpas de una administración anterior a los diferentes alcaldes. Y eso, por un lado, otro, esto aquí en esto no hay color político, sino que hay un tema de
de gestión que muchas veces es deficitaria por temas anexos incluso a los propios alcaldes. Entonces, creo que hay que buscar un modelo que nos permita en el futuro que cuando se producen estos cambios, por ejemplo, lo que decía usted de los fondos que no se ocuparon y que en el fondo se castiga por el sistema porque resulta que el que paga los platos rotos es el alcalde que viene asumiendo. Y en definitiva a eso es lo que quería llegar. Porque aquí, independiente de quién administre, nosotros tenemos que focalizarnos en cómo mejoramos la educación y principalmente la educación pública. Y en las zonas rurales y en las comunas pequeñas y que además tienen un porcentaje altísimo de ruralidad, Ningüe tiene tiene que estar cerca del 80% de ruralidad, entonces esa es la realidad y es lo que viven los niños de la comuna. Y es por eso que es tan importante que el sistema educativo, finalmente, que depende del Estado, sea continuo. Porque el no ocupar los recursos por parte de una administración perjudica a la otra, pero los niños son los que finalmente no reciben esos recursos para tener una mejor educación. Indudablemente también hay que considerar el tema del transporte, porque el acercamiento es absolutamente diferente en una zona rural, con malos caminos, además, recordar que Ñuble es está bajo el promedio de pavimentación de caminos rurales, bajo el promedio nacional. Entonces, eso también es un costo adicional en el transporte y también eso aumenta las desigualdades que puedan tener estos niños en relación a otros de una comuna que a lo mejor está mucho más cerca, pero es más grande, por lo tanto, el traslado de sus alumnos es en distancia más corta, por lo tanto el valor es más barato. Ahí recordar la herencia familiar del transporte. Así que creo, Presidenta, que este es un tema que yo me alegro que haya estado el ministro aquí para poder, colocar sobre la mesa, visibilizar el tema, agradecerle ahí al alcalde Molina y a la directora del DAN que viene asumiendo que puedan visibilizar este tema, porque yo creo que es importante que en la medida que los visibilizamos, los colocamos sobre la mesa y podemos trabajar en una solución, porque esto es algo que viene ocurriendo de tantos años, es como lo que solucionamos la miscelánea de repente que tenía que ver con el bono al incentivo al retiro, que es un problema que venían diciendo todas las administraciones que como se caía uno de la lista, lo devolvían a todos y eso son detalles que permiten ir mejorando finalmente la administración de estos recursos. Así que ponernos a trabajar, alcalde, y bueno, el proyecto de reposición hay que sacarlo luego para que el ministro se pueda comprometer ahí con los recursos. No. Isabel, si puede presionar su micrófono para que quede. El tema de las licencias médicas, no sé si va a haber alguna forma de controlar un poco esto, porque nosotros como comuna pequeña, tenemos alrededor de 800 estudiantes en la comuna, hemos tenido más de 700 licencias médicas, 700. Entonces, este periodo de año, en el año. Entonces, ¿quiénes se perjudican de nuevo? Son los niños, no es lo mismo, y sale con licencia y muchas licencias que no son, sabemos. Sale la profesora, entre que encontramos un reemplazante pasa una semana. Y luego tuvo el niño el curso una semana sin un profesor a cargo, sino que los van a cuidar. Entonces es un tema que nos preocupa, pero tremendamente. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Quiero señalar de antemano que el ministro de Educación no estaba en conocimiento de la visita del alcalde de Ningüe. Él viene preparado para referirse a los proyectos que están en el día de hoy en tabla, pero quiero ofrecerle la palabra, ministro, porque los temas que ha planteado el alcalde de Ningüe no son ajenos a la realidad que tienen muchos administradores, muchos sostenedores locales, que son los problemas de infraestructura, que tiene que ver con las licencias médicas, y en ese sentido, bueno, ya el segundo punto fue abordado de alguna forma en la ley de reajuste, y nos gustaría, ministro, que usted se pudiera referir al tema o que siguiera con posterioridad este diálogo con la comuna de Ningüe encabezado por nuestro alcalde.
Sí, muy buenas tardes ya, ¿no? Saludar a la presidenta por su intermedio, también a todos, a los senadores y también, ¿no es cierto?, al alcalde y los invitados. Desearles un muy feliz año también. Bueno, en primer lugar, señalar que hay algo que a mí me parece que es bastante extendido en términos de opinión, especialmente en el mundo municipal y de las corporaciones, asociado a la administración de los recursos de la subvención escolar preferencial, en donde nosotros tenemos la principal dificultad está asociada a la continuidad del servicio, ¿no es cierto?, y la vinculación con organismos como la superintendencia, con cualquier organismo estatal. Eso significa que de alguna manera se va acumulando, ¿no es cierto?, no hay distinción entre una gestión y otra. Eso tiene que ver con algo incluso que ha sido ya señalado y defendido hasta en la Corte. Ha habido, ¿no es cierto?, una serie de alcaldes que han presentado algunos requerimientos respecto de que no se les castigue alguna vez porque su gestión intenta partir de cero. Pero eso es muy difícil de hacer. Ahora, habría que buscar una modalidad, a mí no me parece en ningún caso que no la podamos explorar, en donde efectivamente logremos, ¿no es cierto?, asignar responsabilidades más bien individuales, no a la institucionalidad, sino que más bien personales. Para eso habría que estar muy disponible también precisamente este Congreso para poder aprobar una cosa como esa, que sería la posibilidad que tuviésemos, ¿no es cierto?, de que no fuesen castigados los alcaldes. Hoy día tenemos más de 115 alcaldes nuevos y la mayoría de ellos se han reunido con nosotros en el Ministerio de Educación señalando situaciones muy parecidas, ¿no es cierto? El senador Sangüesa ya lo señalaba por su intermedio, presidenta, que esta es una realidad que toca a todos los alcaldes independientes de los colores políticos, ¿no? Hacerse cargo de gestiones de alguna manera fundamentalmente ineficientes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que si bien hay un nivel importante de críticas respecto, ¿no es cierto?, a la implementación de los servicios locales de educación pública, esta es una forma de resolverlo precisamente porque la administración está dedicada únicamente, ¿no? Los distritos escolares tienen solo únicamente dedicación a administrar educación y no a administrar otras áreas, que generalmente es parte de la confusión o la complejidad que significa, ¿no es cierto?, un modelo financiero que tiene muchas áreas, ¿ya? Tercero, ¿no?, es importante que en este espacio de firma del convenio de transición, que habría que mirar si ustedes han firmado el convenio de transición, la posibilidad de poder buscar un apoyo de oficina técnica que les permitiera, por ejemplo, agilizar las modalidades o las formas de hacer un ejercicio financiero distinto, ¿no? Eso también está dentro de las posibilidades para ir adelantando. Muchos de ustedes, ¿no es cierto?, de personas que trabajan en el municipio van a ser parte de esos servicios locales. Y lo que queremos en el fondo, ¿no es cierto?, es que tengan también las competencias. Eso está siendo trabajado en este minuto con dos instituciones. Una de ellas es efectivamente los recursos disponibles desde la Subdere para el apoyo, ¿no es cierto?, a la gestión local, y por otra parte un diálogo que estamos sosteniendo con la Asociación Chilena de Municipios para mirar el nivel de criticidad. Hay un informe de gestión municipal hoy día disponible que entiendo que es más bien de circulación interna, que señala que hay una crisis importante, especialmente en las corporaciones, dada el tipo de administración y los recursos que significan administrar, ¿no es cierto?, este sector educativo, que va a ser aún más crisis cuando sean traspasados. Solo recordar, ¿no es cierto?, que las corporaciones tienen la posibilidad de hacer negociaciones colectivas. Yo tengo un municipio en Santiago que hace escaso 2 meses atrás firmó un convenio colectivo por 7.000 millones sabiendo que va a ser traspasado y el servicio local no tiene recursos para poder pagar esos acuerdos, ¿no es cierto?, con los sindicatos. Entonces hay una dificultad ahí también, ¿no es cierto?, y descriterio derechamente respecto de alguien que firma o se compromete con un recurso que no tiene disponible o que está disponible solo en la medida en que esté en el municipio sacando recursos del fondo municipal. Eso no va a ser, no podemos permitir, ¿no es cierto?, que los municipios sigan haciendo ese tipo de acuerdos independiente que valoremos la actividad sindical. Pero ¿cómo vamos a pasar si no va a ser infinanciado? No se puede financiar, ¿no es cierto? Y por eso la conversación con la Asociación de Municipios de lograr un acuerdo de que en el fondo no estén innovando constantemente los alcaldes y especialmente las corporaciones, que son quienes tienen más de este tipo de tratos, ¿no es cierto?, con trabajadores y trabajadoras. Lo de fondo yo diría que es la modificación del modelo de subvenciones, estamos súper claros, ya lo hemos visto. La senadora Proboste nos generó también un espacio junto a la senadora Órdenes, por ejemplo, con el alcalde de Coyhaique. Sabemos que el costo de educar, ¿no es cierto?, en regiones como esa, donde la calefacción es 10 meses del año o 8 meses del año, es mucho más caro que educar en la zona central o en el norte, y por lo tanto ese modelo de subvenciones tiene que ser cambiado, y para eso es que tenemos que hacer el trabajo político de ir convenciendo, porque
este es un componente mucho más ideológico, el del modelo de subvenciones. Ahí hay diferencias entre los sectores políticos, ¿no? Que ojalá podamos superar en una conversación o en un ejercicio prelegislativo. Y por último, total disponibilidad. Ya nos hemos reunido con el alcalde y la instrucción clara de nuestro Seremi, no solo para apoyar en el levantamiento del proyecto de reposición de la Escuela de Glorias Navales, sino además también comprometer el financiamiento, porque existen absoluta disponibilidad de parte nuestra para acompañar al alcalde. Así que siéntase apoyado por este ministerio. Muchas gracias, Muchas presidenta. gracias, ministro. Senadora Loreto Carvajal. Claro. Gracias, presidenta. La verdad, valoro muchísimo la palabra. Yo estaba en la Comisión de Minería, me toca presidir, estamos dando royalty minero, y lo menciono no a propósito, sino que con total intencionalidad. Estamos aprobando 450 millones de dólares que van a llegar a las 21 comunas de la región de Ñuble también, que en principio estaban destinadas, por supuesto, más énfasis en las regiones con minería, pero obviamente que el impacto que tiene que acarrear las mejoras y sobre todo una reforma tributaria que contiene un componente muy especial en el impuesto a la minería, que llegue ojalá a las regiones que más lo necesitan y a las comunas que más lo necesitan. Yo quiero aprovechar de saludar al alcalde Luis Molina, a la directora del DAEN, que está recién asumida, a la administradora municipal, por supuesto a los colegas y en especial al ministro. Creo que hay un tema sumamente pendiente con la educación rural como elemento y como principio. La educación rural en la región de Ñuble está muriendo. Y está muriendo porque tenemos costos asociados que, al parecer, en el centralismo también educativo no se alcanza a percibir. La dimensión territorial es un elemento que impacta profundamente en los presupuestos. No da lo mismo trasladar a un niño, probablemente en una ciudad, que trasladar a los sectores tan aportados de los cuales componen la mayoría de las comunas de la región de Ñuble. Somos la segunda región más pobre de Chile. Tenemos las más altas tasas de desempleo, tenemos las más altas tasas de ruralidad, tenemos los componentes de falta de pavimentación, lo decía el senador, pero también de acceso al agua potable rural y principalmente a los servicios. Y eso no nos puede dejar indiferentes. Tuvimos problemas, ministro, por su intermedio, presidenta, muy graves con lo que pasó en Bula hace algunos tiempos, alcaldes presos a propósito de no poder pagar las cotizaciones previsionales. Entonces, ese no es un tema solo de la gestión, es cómo enfrentamos las condiciones territoriales de regiones que están con alta vulnerabilidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de esa región solo hace 3 años. Lo que yo siempre digo, y sobre todo a los ministros, y con usted también lo hemos conversado, es que generemos respuestas prioritarias a regiones prioritarias en razón de la vulnerabilidad que eso conlleva. Los 3 años de pandemia impactaron profundamente. Aquí no solo la comuna de Ningüe, si uno mira Trehuaco, si mira Portezuelo, si mira Copquecura, escasos niños conectados a Internet, no tenemos Internet. Yo fui testigo en la Escuela de Glorias Navales al principio de la pandemia, como las profesoras, un tremendo esfuerzo, las guías casi con sus propios autos yéndosela a dejar a los niños. ¿Quién paga ese costo? Finalmente, ¿dónde va a decantar? A los municipios. Entonces yo creo que ya es tiempo, ministro, con todo cariño, de que miremos la educación rural como un componente del cual hay que salvar, y lo digo así de fuerte. Porque al final del día, y usted lo ha dicho, hay un componente ideológico detrás del alcalde también. Nosotros tuvimos la experiencia en San Carlos particularmente, en donde suma, resta, sale más caro mantener una educación, sobre todo en el campo, entonces cerremos la escuela, po. Y cuando se cierra la escuela, se cierra todo el componente social y la red social que está aparejada a la escuela. Se cierra la posibilidad de que los vecinos se integren, que generen una pequeña feria, que se conecten, que se comunican. Se muere el sector. Entonces yo solo pedirle, ministro, que usted tiene la disponibilidad, nosotros lo sabemos, de ayudar, pero miremos, y ojalá se lo pido muy, muy cercanamente, que lo tengamos en la región de Ñuble, visitando nuestras escuelas, conectándolos con todas las comunas que están bajo los niveles de vulnerabilidad, y ahí tenemos San Fabián, tenemos Ningüe, tenemos Portezuelo, tenemos Ranquil, Trehuaco, que ya lo han mencionado. Entonces, de verdad que necesitamos una ayuda prioritaria para la región, que hoy día requiere la prioridad nacional, no solo porque uno la represente, que también es un elemento muy, obviamente, no menor, pero sí por las condiciones que nosotros hemos tenido que arrastrar, además, y esto lo quiero decir muy enfáticamente, con una falta de habilitación como región que nos merecemos. Nosotros éramos una provincia de la región del Biobío, y hoy día yo le quiero decir con total honestidad, yo valoro el trabajo que está haciendo el Seremi de Educación, pero
la Dirección Provincial de Educación tiene tremendos problemas. No se los voy a detallar acá, pero hay una línea de acción y de trabajo que no está yendo de la mano de los elementos transformadores y las prioridades que nosotros creemos necesarias para el país. Por tanto, yo solo respaldar absolutamente la gestión de nuestro alcalde Luis Molina, ponerme como siempre a disposición. Hemos trabajado mucho, pero necesitamos también que el componente económico, que hoy día, dado una inflación que a la municipalidad le cuesta más caro pagar la luz, le cuesta más caro, ¿cierto?, la habilitación de los comedores, de los baños, lo que hay que hacer ahora en febrero, que lo miremos con toda, ojalá, prioridad, y vamos a estar súper atentos a la visita que usted pueda hacer, no solo a Ningüe, sino que a la región, y pedirle súper encarecidamente que las condiciones, sobre todo ocasionales en materia rural de nuestra región, deben ser miradas con prioridad. Ahora, si usted nos dice que hay una persona del ministerio que nos va a encomendar y va a darse la tarea de visitar la escuela y ver la gestión, que también algunos, como decían, vienen de arrastre con números negativos, y nos presenten a lo mejor en conjunto con la CRM y tal vez nosotros con Hacienda hacer los esfuerzos para tener más recursos, pudiéramos tener esa respuesta suya concreta a lo mejor en el transcurso del día. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Gracias al alcalde, a su equipo. Le pedimos, ministro, que usted pueda ahí continuar el diálogo, como ha planteado la senadora, a lo mejor definir alguna persona para que pueda levantar desde su equipo todas las dificultades que de alguna manera el alcalde y los parlamentarios de la zona también le han hecho presente. Así es que muchísimas gracias, alcalde, por estar aquí en la comisión. Vamos a pasar de inmediato. Le ofrezco la palabra al señor secretario sobre la cuenta. Gracias, Presidenta. Sí, por favor. Minuto, presidente. Solamente en cuenta dos cosas, Presidenta. Una petición del senador Sangüesa para que sea recibido la señora Claudia Morales en relación con el proyecto de ley de reingreso. Ella es representante del Departamento de Incidencia en Políticas Públicas y analista de estudios de Súmate. Sí. Y luego de la directora ejecutiva de la organización Eloica, señora Josefina Leterier, en el cual da a conocer ciertas situaciones que han padecido un tercio de estudiantes que han denunciado ante la Superintendencia de Educación Superior una serie de hechos, y solicita que esta comisión pueda tomar algún tipo de incidencia en esta situación. Por favor, senador José García. Presidenta, muchas gracias. No me queda claro lo de la directora ejecutiva de organización Eloicas. ¿Estas irregularidades han sido dónde? ¿En la organización Eloica? ¿En la superintendencia? ¿Dónde están? Un poco para derivar dónde debiéramos pedir antecedentes o dónde... Son de la Superintendencia de Educación Superior, de dicho servicio. A nombre de un tercio de estudiantes que han denunciado ante la Superintendencia de Educación Superior que esta comisión puede investigar múltiples irregularidades. ¿Y la carta nos puede hacer? Sí, la carta sí, sería nos puede hacer llegar la carta y tomamos una determinación después de leer la nota. Muchas gracias. Respecto a la solicitud del senador Sangüesa, está prevista la participación de Súmate para la sesión siguiente, para el próximo miércoles. Independiente, sí, en eso queremos tomar el acuerdo, pero nos falta Gustavo para tomar el senador Sangüesa para tomar el acuerdo. De votar en general el proyecto de ley de reingreso con las dos audiencias que están pendientes, que sería la solicitud del senador Sangüesa y la solicitud que hemos hecho de la profesora y doctora Maya Zaracosti, que sería la próxima semana. La sesión de hoy
no sé, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Hacemos la palabra. Vamos a... La tabla del día de hoy ha sido convocada para continuar el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso y ponerlo en votación en general. Si le podemos pedir al senador Sangüesa, a lo mejor. No tenemos en carpeta el proyecto de reingresa. Si lo pudiéramos incorporar, yo tengo convivencia escolar ahí. ¿O será error mío nomás? Bueno, señalaba en que vamos a tomar el acuerdo de que independiente que hoy lo votemos en general el proyecto del sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, el próximo miércoles vamos a escuchar la solicitud que ha hecho el senador Sangüesa y además a la profesora y doctora Maya Zaracosti. Serían las dos audiencias que complementan a la suma de organizaciones que ya escuchamos a propósito de este proyecto cuando se inició la discusión en la comisión. Ministro, sobre este proyecto, si bien es cierto usted hizo una presentación ya a la sesión anterior, no sé si tiene algo más que agregar y si no lo colocamos en votación en general. Sí, Presidenta, me gustaría poder hacer una presentación que está asociada a la respuesta que desde el Ministerio diseñamos durante el año 22 y también, ¿no es cierto?, hemos proyectado para el año 23, asociado a la reactivación educativa, cuyo uno de sus componentes, ¿no?, es precisamente los temas asociados a revinculación y, ¿no es cierto?, reinserción educativa. Creemos, ¿no es cierto?, que esta puede ser, si bien ustedes están haciendo el proceso de votación y entendemos que va a haber una tramitación, puede ser un elemento que podemos presentar de forma anticipada y que podría ser un insumo valioso, ¿no es cierto?, para futuras indicaciones, creemos, ¿no? Entonces, si me permite, puedo hacer la presentación y perfecto. Muchas gracias, senadora. Estamos pidiendo la autorización. Bueno, la parte inicial de esta presentación yo creo que es algo que ustedes ya han podido visualizar porque es un antecedente que yo utilizo de manera frecuente, ¿no?, asociado precisamente a temas que se encuentran vinculados. En primer lugar, ¿no es cierto?, el porcentaje que nos parece, ¿no es cierto?, preocupante de inasistencia grave alcanzado durante el año 2022, el cual aumentó entre el año 2019, desde el 2019 del año 2022, de un 22% a un 39%. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de un porcentaje importante de nuestra matrícula que presentó esta inasistencia grave. La inasistencia grave es un predictor de la deserción escolar, ¿no es cierto?, pero también de la falta de aprendizaje, en el entendido, ¿no es cierto?, que la educación es un proceso que, para explicarlo en sencillo, es acumulativo, ¿no? La asistencia diaria, la exposición permanente a instancias de aprendizaje claramente permiten esto. Luego tenemos el dato importante, ¿no?, de estos 50.529, del cual nos hemos referido también ampliamente y donde hemos podido escuchar distintas opiniones respecto de esto. Esos datos, recuerden que tienen una información, al ser desagregados, nos aportan información importante, como por ejemplo este 26% que, si bien está desescolarizado, está inscrito o inscrita, ¿no es cierto?, para participar de exámenes libres, ¿no? Eso inmediatamente nos hace pensar en el valor que tiene la escuela como espacio de aprendizaje. Y por último, las estimaciones. Si bien no tenemos hoy día una evaluación
nacional a gran escala, como es el CIMSE, porque sus resultados recién van a estar en el mes de mayo. Sí sabemos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a estimaciones de la UNESCO, Banco Mundial y otros organismos internacionales, América Latina presentaría, ¿no es cierto?, serias brechas de aprendizaje, producto, ¿no es cierto?, de la cantidad de semanas que los establecimientos en nuestras regiones estuvieron cerrados. Y particularmente en Chile, situación de la que yo me he hecho cargo desde el minuto uno, ¿no es cierto?, de que hubo ahí, ¿no es cierto?, una falencia, ¿no?, al no haber aperturado ante las escuelas. Luego, ¿no es cierto?, tenemos los datos más específicos sobre desescolarización. Yo entiendo que se les hizo llegar, ¿no es cierto?, el reporte de cada una de las regiones sobre asistencia y desvinculación la semana pasada a través de Fernando. Y estos son los datos que nosotros creemos que, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, los datos asociados a primero medio en adelante, son datos que son más bien de tendencia histórica. La preocupación mayor que tenemos hoy día están asociados, ¿no es cierto?, a los primeros niveles. Por ejemplo, si niveles de desescolarización de primero, segundo y hasta cuarto básico son niveles bastante altos que no habíamos visto antes, ¿no? Esta es una situación nueva, si ustedes, ¿no es cierto?, el dato que nos parece mucho más preocupante, ¿no? Esto expresa la irregularidad que hemos tenido durante este año, ¿no? Y podemos ir mirando, ¿no es cierto?, algunos detalles. Luego el tema de las regiones, ese dato nosotros lo compartimos también y les hicimos llegar este informe de cada una de las regiones. Quiero contar también, Presidenta, ¿no?, que hemos hecho... A la comisión. Pero si no importa, lo importante es que durante el día lo lo pudiéramos tener, porque bien interesante. nos puede... Sí, es el dato de la región. Y otro dato, otra conversación interesante que hemos sostenido en estos días ha sido también la conversación con los gobernadores y gobernadoras. También se les ha hecho llegar ahora un informe regional a cada uno de los gobernadores y gobernadoras, quienes están hoy día también muy disponibles para poder apoyar en esto. Datos importantes, ¿no es cierto?, porque al igual que ustedes son autoridades locales que tienen vinculación con el territorio y probablemente muy disponibles también a colaborar en algunas iniciativas que lideradas desde el nivel central podrían, ¿no es cierto?, aportarse. Luego tenemos los resultados de aprendizaje. Nuestros últimos resultados son precisamente, ¿no es cierto?, las evaluaciones de años anteriores hasta el 2019. Nos parece a nosotros que es un buen dato pensar, ¿no es cierto?, que ese es nuestro punto de partida. Vamos a hacer solo comparación en la medida que tengamos los resultados de CIMSE 2022, que van a estar publicados probablemente a fines de abril, principios de mayo. Ese punto de comparación va a ser bien determinante, ¿no? Entonces, toda la estrategia que se piense antes tiene que estar orientado hacia una estimación a la baja, ¿no? Probablemente esos resultados van a ir bajando. Luego tenemos los resultados sobre convivencia y salud mental. Importante aquí, ¿no es cierto?, señalar la importancia que tiene la escuela como espacio de socialización, y en esto creemos, ¿no es cierto?, que las consecuencias de la pandemia se han expresado fundamentalmente en el aumento de las situaciones de violencia y particularmente de maltrato entre estudiantes, que es el indicador que ha ido fundamentalmente en aumento. El que ha descendido, ¿no es cierto?, es el maltrato entre estudiantes adultos o adultos estudiantes. Sin embargo, el de entre estudiantes. Para eso hemos usado, ¿no es cierto?, el dato que nos entrega la Superintendencia de Educación. Si nosotros nos fijamos, ¿no es cierto?, si bien es un dato en general menor al del año 2020, al 2019, que es un dato comparable como último año, diríamos, ¿no es cierto?, más normal, igual sigue siendo muy preocupante. Este dato lo que le hemos pedido al superintendente es que podamos tener pronto el informe del plan de fiscalización para el año 2023 y poder hacérselo llegar también a las comisiones, cosa que ustedes también estén enterados de cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las regiones, los lugares y los establecimientos que van a ser fiscalizados. Esto lamentablemente es información bien delicada porque la idea es que los establecimientos no lo conozcan, pero sí podemos compartir de alguna manera, ¿no es cierto?, cuál es la estimación de establecimientos, regiones que van a ser sometidos al proceso de fiscalización. También ahí hay que recordar que este es un servicio que tiene pocos profesionales para la cantidad de establecimientos que hay que fiscalizar y por lo tanto se toman muestras, ¿no?, que nos permiten decir en qué regiones hay mayor niveles de denuncia o del uso efectivo de los recursos. Un siguiente componente asociado a esto, que se suma
deuda histórica que tenemos, ¿no es cierto?, sobre infraestructura escolar y que ya lo hemos podido mirar. Sabemos que la infraestructura es un determinante también para, es una condición basal la infraestructura, ¿no es cierto?, para tener un buen servicio educativo. Acá vamos a tener al alcalde, nos ha contado un poco lo que pasa con la infraestructura, especialmente considerando esta escuela que él nos planteaba, pero sabemos que es una situación que se repite en muchos establecimientos. Y si bien en el 2022 logramos invertir más de 50.000 millones en más de 488 proyectos a lo largo del país, en este mismo momento, por ejemplo, estamos entregando una solución modular en la comuna del Quisco, está aquí en la región, ¿no es cierto?, nuestro subsecretario junto a la Seremi, precisamente por el aumento de matrícula que se produjo en la costa central, ¿no es cierto?, vinculado a la migración también asociada a la pandemia. Pero la idea es poder buscar, ¿no es cierto?, soluciones parecidas a esas o modulares, reposición de establecimientos, ¿no es cierto?, con la espera de los resultados del catastro de infraestructura escolar. El último es del año 2012. Ese catastro ya señalaba que había un déficit importante y más que eso, la modalidad, ¿no es cierto?, de construcción o levantamiento de proyectos. Estábamos ajustando precisamente la vinculación entre el Ceremi, ¿no es cierto?, de qué manera podemos levantar el proyecto y el recurso para financiar primero el proyecto y luego, ¿no es cierto?, la reposición del establecimiento. Hay que buscar una manera distinta que nos permita más mirar de manera nacional. Y luego vienen, ¿no es cierto?, los temas de la revinculación. Y aquí lo que nosotros hemos hecho, o que se hizo durante el año 2022, ¿no es cierto?, con un presupuesto reasignado y luego, ¿no es cierto?, también proyectado hacia el año 2023 en términos de reactivación educativa, ha sido recoger todas las recomendaciones internacionales, precisamente eso que nos entrega UNICEF. Sí, yo pensé que era yo que estaba... Precisamente, ¿no es cierto?, de UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial, para la reactivación. Y en esto, si nosotros recordamos, en primer lugar, es lograr que los estudiantes asistan a los establecimientos. Esa es la primera obligación que nosotros tenemos, ¿no?, la primera tarea. Y es por eso que nosotros queremos plantear, recogiendo también una iniciativa de esta comisión y especialmente de su presidenta, la senadora Proboste, la invitación a ese acuerdo nacional de distintos sectores políticos y también representativos de, ojalá, organizaciones de la sociedad civil, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, ¿no es cierto?, amplio, que nos permita decir la importancia que tiene asistir a la escuela. Eso es lo primero, ¿no? Aquí no bastan las campañas, sino que también el ejercicio que pueden ejercer, ¿no es cierto?, diariamente al interior de las escuelas, los equipos, ¿no es cierto?, las duplas de convivencia, que en el fondo van a apoyar esta gestión que tiene que ser uno a uno para que los estudiantes puedan efectivamente asistir. En la medida en que nosotros repetimos este discurso permanentemente y aprovechamos todas las instancias de poner en valor el papel de la escuela, ¿no es cierto?, para la sociabilización, para el aprendizaje, ¿no es cierto?, y para el desarrollo, claramente lo que vamos a lograr va a ser eso, ¿no? Lo segundo tiene relación con la evaluación de los aprendizajes. En esto era bien importante, nosotros habíamos solicitado la suspensión del CIMSE, sin embargo el Consejo Nacional de Educación nos recomendó no hacer una suspensión total de 11 evaluaciones, la que entendíamos como una presión adicional, y nos exigió, ¿no es cierto?, o nos recomendó tomar solo 4 evaluaciones. Y yo ahí quiero recoger que creo que fue una muy buena decisión también la del Consejo. Nosotros la asumimos, no solo la acatamos, sino que además creemos que fue una buena decisión pensar en que esta evaluación no va a tener consecuencias, pero nos va a permitir tener, ¿no es cierto?, una visión de línea base, ¿no?, porque es la primera evaluación post pandemia y nos va a decir, mire, tanto los niños tienen que aprender o mejorar. En tercer lugar, la priorización curricular, que es algo que ya aprobamos para los próximos 3 años. El Consejo Nacional de Educación también estuvo muy de acuerdo en que mantuviéramos la priorización, con tal de, ¿no es cierto?, que solo los aprendizajes basales y más esenciales fueran los que estuvieran en el centro de la tarea de los profesores. Luego, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la dimensión socioemocional. Si seguimos avanzando, no me quiero detener en esto, pero son todas las acciones del año 2022. Esta presentación también entiendo que la hemos dejado. Sí, está también, ¿no es cierto?, está disponible para ustedes, pero aquí están todas las acciones que se desarrollaron durante el año 2022 con este recurso, con los recursos o presupuestos reasignados, ¿no? La intervención en 60 comunas de alto nivel de criticidad, ¿no es cierto?, más de 620 establecimientos en procesos de reparación. En este mismo minuto se están ejecutando obras en todo el país. 800 estudiantes apoyados por 33 universidades a través del programa de tutoría. En eso quiero también ser
agradecer aquí, ¿no?, el papel que ha jugado Confauce, que es, ¿no es cierto?, esta agrupación de facultades de educación liderada, ¿no es cierto?, por el decano Juan Mancilla, que ha estado muy disponible para participar de este proceso durante el año 22. Más de 7.500 establecimientos que contaron con un programa de lectura, escritura y matemática. Luego 92.000 estudiantes, ¿no es cierto?, que han sido atendidos, ¿no es cierto?, con el programa de apoyo de las universidades del Estado, más la Universidad Austral, que hicieron ejecución. Creemos que han sido insuficientes, probablemente en términos, ¿no es cierto?, de la cobertura, pero también, ¿no es cierto?, de los recursos que han estado disponibles. Bueno, cambios en las tasas de desvinculación, estos son los datos que teníamos nosotros y que presentamos. Si se dan cuenta ustedes, lo que nosotros presentamos fue la tasa del mes de agosto, que se presentó en el mes de octubre. En el mes de abril eran mucho menos, ¿no es cierto?, que es la fecha en que en general se presenta el comparativo de desvinculación. Históricamente el país lo más bajo que había llegado era 40.000 estudiantes. En el mes de abril de este año nosotros estábamos en 44.000. Sin embargo, nosotros presentamos los antecedentes recién en octubre y por eso que logramos, ¿no es cierto?, incorporar este dato más fresco, en cuya tasa es un poco más alta. Bueno, respecto de la revinculación, los 3 objetivos que queremos plantearnos para el próximo año, para este año ya, tiene que ver con, en primer lugar, focalizarnos en la atención de los factores socioemocionales y la mejora, ¿no es cierto?, de la convivencia escolar. Y para eso lo que hay que hacer es potenciar las duplas psicosociales. Hoy día, de los 11.500 establecimientos, alrededor de 7.500, ¿no es cierto?, tienen o dupla o al menos un profesional encargado para eso. Y ahí reconocemos también el papel de esta comisión respecto de la recomendación de poder focalizar el recurso de la subvención escolar preferencial, los fondos de apoyo a la educación pública y la orientación del gasto. Las orientaciones del PME 2023 tienen precisamente este sello. La orientación es que los recursos que las escuelas reciban donde no hay dupla psicosocial sería la incorporación de profesionales que puedan apoyar esto. Y lo segundo es que las escuelas, ¿no es cierto?, tengan, y para eso la fiscalización de la superintendencia y el apoyo de la agencia de la calidad tiene relación con visualizar planes de apoyo específicos para mejorar el clima escolar. Eso es lo primero. Lo segundo, apoyados, ¿no es cierto?, en la priorización curricular y la entrega de algunos programas específicos. En eso nosotros hemos sido también bien conscientes de que ya en el sistema hay instalado algunos programas, especialmente en lenguaje, matemática, ¿no es cierto?, que vienen de gobiernos anteriores, que nosotros valoramos bastante y que creemos que hay que seguir potenciando, que son estrategias o metodologías que permiten poder recuperar. Más un plan de rezago lector, que creemos que es el foco que deberíamos tener durante el año 2023. Es decir, una de nuestras metas tiene que ser que al menos durante el año, ojalá al terminar el primer semestre o colocando una fecha distinta que usualmente se usa en el sistema escolar, que es a fines de agosto, sobre el 75% de los estudiantes de primero básico tienen adquirido, ¿no es cierto?, no solo el código, sino que también la competencia lectora básica, y luego a fin del año también, que puede ser otra de las metas. Y queremos hacer también un compromiso con esto, por su intermedio, presidenta, senadores, ¿no?, y es que sean los 11 servicios locales de educación pública que están instalados los primeros en demostrar el cumplimiento de estas metas, es decir, que no tengamos dificultades de aprendizaje en nuestros servicios locales. Y por último, la garantía de las trayectorias educativas, que es probablemente aquello que más se acerca, ¿no es cierto?, a la conversación de hoy día respecto, ¿no es cierto?, de la subvención de reingreso, que tiene que ver cómo garantizamos la revinculación de los estudiantes. Ahí, ¿no es cierto?, en sencillo, qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer como medidas más importantes. Y si me permiten, podemos avanzar. Están los ejes, el de convivencia, bienestar integral y salud mental para el año 23, ¿no es cierto?, con un costo asociado a 24.000 millones. Luego viene el segundo eje, que es el eje de fortalecimiento y activación de los aprendizajes. Aquí están las condiciones basales también y por lo tanto está la infraestructura. Por eso, ¿no es cierto?, tenemos 195 mil millones. Y por último, y aquí viene, ¿no es cierto?, aquello que nosotros entendemos que está asociado precisamente a la revinculación. Y aquí quisiera detenerme un poquitito más. ¿Cuáles van a ser nuestras medidas para el año 2024? Y que son bastante ilustrativas de lo que podrían ser un conjunto de indicaciones que nosotros podríamos incorporar en la tramitación de este proyecto y que potencia, ¿no es cierto?, ya la oferta educativa a propósito de la modalidad que existe, ¿no es cierto?, desde la EBJA. Si bien existe ahora esta modalidad de reingreso, podemos potenciar desde ahí, ¿no?
para no necesariamente tener que crear más modalidades, a pesar de que ya están creados, o más modelos de subvenciones. En primer lugar, ¿no es cierto?, la incorporación de estos equipos de gestión territorial. Estos equipos de gestión territorial van a estar alojados en las direcciones provinciales. Estas direcciones provinciales que tienen vinculación directa con los establecimientos tienen que ser quienes nos ayuden junto con las oficinas locales de la niñez. Hay solo 90, sin embargo en el resto de los municipios del país tenemos oficinas de protección de derechos. Tienen que ser los que se vinculen para poder saber, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades que tienen estos estudiantes que no están asistiendo a los establecimientos. Lo primero es recuperar este grupo importante de los 50.000, que son los que solo se desvincularon durante un año. Y luego todo ese grupo menor a 24 años que necesita una oportunidad para poder terminar sus estudios y que generalmente no entran aquí, sino que son en esa tasa mucho más grande, ¿no? Luego, la instalación de 100 aulas de reingreso. Aquí nosotros creemos que tenemos que optar por proyectos que sean mucho más amplios, ¿no? O sea, no solo una modalidad, sino que más bien ampliar la posibilidad, ¿no? Tenemos este modelo que ya hemos comentado largamente de la alcaldesa Pizarro y la alcaldesa Leitao, que tiene este modelo de que se incorporan las aulas de reingreso al establecimiento educacional. Por lo tanto, los estudiantes, una vez de alguna manera superada cierta situación de crisis o emergencia, pueden pasar al establecimiento. Y también estas otras modalidades más flexibles, donde el mayor ejemplo es el de Fundación Súmate, ¿no? O sea, hay más de una forma de poder entender, ¿no es cierto?, el reingreso. Luego, la posibilidad de que los establecimientos orientados a través de las direcciones provinciales y utilizando el plan de mejoramiento, las escuelas tengan un plan de apoyo a la continuidad educativa, es decir, la garantía de que los establecimientos tienen una preocupación específica, no solo en lo académico, no solo haciendo la revinculación o mejorando la asistencia, sino que hay un plan específico, ¿no?, que permita que el colegio tenga, por ejemplo, relación con el CEFAM del territorio o que otras oficinas, ¿no es cierto?, de apoyo a la familia que estén en los municipios. Eso es posible de hacer en la medida, ¿no es cierto?, en que se hace una orientación hacia el establecimiento que tenga más posibilidades, ¿no? Y por último, el sistema de reporte, que nosotros lo vamos a mantener. Ese sistema de reportabilidad, yo lo señalaba también en una sesión anterior, permitió, de acuerdo, ¿no es cierto?, a esta encuesta a directores y directoras del CEA de la Universidad de Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, saber que entre un 60 y un 70% de ellos idearon estos planes, de alguna forma, ¿no es cierto?, de continuidad educativa gracias a la reportabilidad, que era algo que no necesariamente existía o era tan consciente, y que es información que se toma del SIGE y que se puede, ¿no es cierto?, entregar de manera, diríamos, ¿no es cierto?, consolidada en un solo informe, y que a la escuela les sirve mucho porque es parte de lo que los alcaldes, alcaldesas, directores reconocen y valoran bastante esta reportabilidad. Sobre esa reportabilidad nosotros deberíamos también seguir ideando una serie más de soluciones que estén asociadas, ¿no es cierto?, al apoyo o orientación a las duplas psicosociales, orientación sobre el currículum y también, ¿no es cierto?, sobre clima escolar. Y por último, los fondos concursables que siempre han estado disponibles en el Ministerio de Educación para proyectos de reingreso y reinserción, en donde generalmente trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer efectivamente un buen apoyo. Los recursos asociados para esto son alrededor, ¿no es cierto?, de 30.000. Luego tenemos las metas. Quisiera pasar porque es una síntesis de los recursos. No, 30.000. Falta el A, que arriba dice. No dice. 30.000. Arriba dice la M. Ya, y vamos por las metas que nos parece a nosotros que son bien importantes. Yo les señalaba, ¿no? En primer lugar, si hay algo que nosotros, que nos permitiría, por ejemplo, unir dos grandes requerimientos. Uno, la mejora de los servicios locales de educación pública, que es la gran deuda y que al menos en esta comisión y en la Comisión de Educación también de la Cámara se nos ha señalado reiteradamente, ¿no?, los problemas de gestión y todo. Creemos que es un buen espacio, ¿no es cierto?, de potenciar la educación pública, que sea este el lugar en donde en primer término se vean los resultados del conjunto de estas acciones. Nosotros deberíamos tener, ¿no es cierto?, hay una rendición asociada, ¿no?, a los 11 servicios locales, donde no debería haber escasez de matrícula, donde estarían entregados los recursos, en donde deberíamos tener niveles de asistencia importantes y sobre todo un indicador que nos parece nosotros que es esencial, tiene relación precisamente con la lectura. Yo sé que los aprendizajes uno los piensa más en grande porque son más asignaturas del currículum, pero la lectura y la escritura son aprendizajes basales que nos permiten poder comprender el resto de las asignaturas. Entonces es bien esencial que ese sea un buen indicador, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y en el tema de revinculación, entonces, volver a indicadores anteriores,
parece bien menor, ¿no?, establecer este 88%, pero es el indicador más bien histórico y nacional que habíamos tenido. Si logramos subir de 90% sería un tremendo logro y más bien histórico, porque nunca hemos llegado en el país a niveles generales, ¿no?, de porcentaje de asistencia sobre 90%. Y en otra de las metas que creemos en esta misma área, la revinculación, es la posibilidad de que 10.000 estudiantes de educación, ¿no es cierto?, es decir, volver al número original, voy a decir, de 40.000. El deseo nuestro es que obviamente no tengamos ningún estudiante desescolarizado, pero sabemos que la tendencia ha sido históricamente llegar, lo más bajo ha sido 40.000. Si logramos bajar ese número, ¿no es cierto?, también va a ser un tremendo logro que creemos que podría estar asociado a lo que vamos a hacer como país. En la exposición del eje anterior, yo diría que están las tres, donde estaban los 30.000. Ahí creemos que esas 4 o 5 alternativas, ¿no?, de acciones que vamos a desarrollar el 2023 pueden ser un buen insumo, un adelanto, si uno quiere, ¿no?, de lo que podrían ser, de alguna manera, acciones que están siendo piloteadas o que podrían, ¿no es cierto?, desarrollarse y que van a ser un buen insumo, ¿no es cierto?, para transformarse en políticas mucho más consistentes, sólidas en el tiempo, vinculado a esta subvención de reingreso que está siendo discutida en esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Si hay consultas o procedemos de inmediato a la votación, le vamos a pedir a la Secretaría que pueda enviar copia directa a los senadores de la información entregada por el Ministerio la semana pasada. Señor Secretario. No, señora Presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senador García. Yo voto a favor la idea de legislar, entendiendo que es un proyecto al que debiéramos introducirle varias modificaciones. Yo, en lo personal, creo que la cobertura es insuficiente. O sea, no veo por qué tenemos que hacerlo solo con niños y jóvenes de un determinado nivel o de una determinada edad, cuando si hay pesquisa de que tenemos niños más pequeños que no están asistiendo, que no tienen asistencia regular. El ministro hizo una frase que me llamó la atención. Usted habló de asistencia, no dijo irregular, pero algo así como inasistencias peligrosamente que revelan una conducta ya, digamos, que lo más probable es que la persona ese niño va a terminar fuera del sistema. Entonces, si lo podemos rescatar antes, cuánto mejor. Esta modalidad de subvención por reingreso, que además viene acompañada por una subvención de vulnerabilidad, a mí me parece un instrumento útil, pero yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos en el sentido de que sea más amplia su cobertura. Me gusta también que esta modalidad de subvención haya sido en su momento discutida por el Consejo Nacional de Educación y viene aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Así que, por esas consideraciones, voto a favor de la idea de legislar. Gracias, Presidenta. Presidenta. Yo voto a favor con la esperanza también que el Ejecutivo pueda presentar una indicación sustitutiva que permita enfrentar con decisión la situación dolorosa que hoy tenemos, porque más allá de la frialdad de la cifra estadística respecto de cuántos jóvenes están fuera del sistema escolar, lo que a nosotros nos debiera motivar es que hoy día se entendiera un derecho que esté garantizado por el Estado, en que el espacio de la escuela, del liceo, sea el espacio en donde se desarrollen y se permita desplegar todas las capacidades de nuestros estudiantes. Esto es un problema no solo para los jóvenes que hoy no están en el sistema escolar, no es solo un problema para sus familias, es un problema para la sociedad. Y por eso que nosotros esperamos es que esta discusión del proyecto de subvención, que tal como lo ha mencionado el senador García, viene además ya estudiado previamente por el Consejo Nacional de Educación, le permita a esta administración revisar, reformularlo, poder mirar
cómo está funcionando algunas otras modalidades, como por ejemplo la subvención de prorretención, que es una subvención antigua, pero que hoy día, a la luz de lo que está pasando en nuestro país, se da cuenta que no está funcionando, no está alertando, no está generando las murallas para que nuestros niños no la traspasen y no se vayan fuera del sistema escolar. Y ahí hay varias razones. La subvención pro retención está llegando tarde. Digo está llegando tarde no en el sentido figurado, sino está llegando tarde en el sentido cronológico, porque está llegando en los meses de octubre y noviembre a los sostenedores, cuando ya los estudiantes no están en el sistema escolar. Y lo que es peor aún, ministro, tenemos servicios locales que no postulan, no presentan los antecedentes a la subvención pro retención. Eso... No, nosotros vamos a perseguir esas responsabilidades, porque creo que es importante que el Ministerio también lo haga, porque aquí no puede existir una cultura en que no pase nada, y no le pase nada al administrador que no hace su tarea en un tema tan sensible como es entregar la información para que los establecimientos accedan a la subvención pro retención. Entonces, yo voto a favor en la esperanza en que podamos tener prontamente indicaciones que vayan en la dirección correcta en este proyecto. Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguno en contra. Queda aprobado entonces en general por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión este proyecto de ley. Deseo ser presente que la próxima sesión, independiente de que hayamos concluido la votación en particular, vamos a acceder a la solicitud que ha hecho el senador Sangüesa de recibir a la Fundación Súmate. Nosotros ya la habíamos escuchado en el proceso anterior, pero no está nunca de más hacerlo, y a la profesora y doctora Maya Saracosti. A continuación vamos a iniciar el estudio en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras y trabajadores y los independientes, que indica las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea además un fondo solidario de sala cuna. Ese es el segundo proyecto. Está la subsecretaria de Educación Parvularia, hay invitadas. Yo sé que tenemos un tema práctico, y es que cuando citamos a esta comisión, la sala iba a comenzar a las 16 horas. De 12 a 14, pero sesión especial, y la sala normal empezaba a las 16. Pero, por favor, subsecretaria Claudia Lagos, bienvenida. Pero tenemos la dificultad en que se cambió la sala y comienza en 10 minutos más. Entonces, yo le quiero preguntar al Ejecutivo, porque no tenemos problema en quedarnos, pero buena parte de los que están aquí se van a tener que ir. O sea, yo no tengo problema en quedarme, pero me voy a quedar prácticamente sola. Entonces, quiero preguntarle al Ejecutivo, ¿qué prefiere? Si presentamos hoy igual el proyecto de ley, o sea que hay organizaciones que han venido en el día de hoy, o buscamos un espacio el día lunes, porque el jueves vamos a tener TEA, si no hubiésemos ofrecido hacerlo el día jueves, pero queremos terminar la tramitación del proyecto de trastorno espectro autista mañana jueves, y estamos citados hasta que lo terminemos desde las 11 de la mañana, en paralelo a la sala, porque también mañana tenemos comisiones y una de las sesiones especiales es por CFT estatales, así que me imagino que usted va a estar mañana en la tarde. ¿CFT estatales? Sí, porque se suspendió la de 12 a 14, entonces la sesión especial van a ser desde las 10 hasta las 14, pero CFT pasa de la tarde, que la de 13 a 15. Está más enterado que yo. Entonces... bueno, qué bueno saberlo, usted va a venir en la tarde, ministro. Entonces, quiero preguntarle a los colegas y también al Ejecutivo, ¿qué es lo mejor? Si presentamos ahora rápido el proyecto de sala cuna, o nos damos cita el lunes, en el horario que estábamos teniendo TEA, que ya a las 11 de la mañana. Senador.
Aquí. Sí. Votación de fiscal nacional, dice. Sí, que se lo hace hoy día. Señor presidente. Hoy día Y vence el plazo el lunes. Y vence el lunes. Pero, Esa va a ser en la Senador. tarde. sí, porque quizás una buena idea sería que nos convocara para que se haga la presentación general del proyecto 2 horas antes de que entremos a votación del fiscal nacional. ¿no? Les propongo algo, porque dado que está aquí la subsecretaria que ha venido especialmente a este tema en las organizaciones, yo tengo que cumplir el reglamento si es que quisiera citar hoy día en la tarde con las horas que establece el reglamento, 4 horas, salvo que por unanimidad definiéramos hacerlo a las 3 de la tarde y podemos concluir y retomar la Comisión de Educación a las 3 de la tarde y en paralelo a la sala. Presidente, ¿sabe lo que más me preocupa? Es que lo que vamos a votar en la tarde en particular, Votación en particular. digamos, el proyecto de ley que Sí, yo también permite este segundo Chance. proceso constitucional. Ayer se decía en la sala, no sé lo que estará ocurriendo, que habría más de 200 indicaciones. Entonces, si se van a votar las 200, esto va a ser eterno. No creo que se vayan a votar una a una, me refiero, pero a lo mejor las van a agrupar, en fin. Entonces, yo preferiría, lamentando, pidiéndole disculpas en realidad, pero yo preferiría que lo viéramos el lunes, en un momento en que le podamos dedicar la atención, porque si vamos a estar de aquí, bajando a la sala, de la sala para acá, que nos van a explicar si cómo vamos a votar las indicaciones. Hay otros que dicen que no van a ser 200, que podrían ser 400. Entonces, de verdad que estamos en... Todos tenemos solo una. Somos responsables de solo Yo creo que habría que... sujeta a lo que sea la hora, una vez perfecto. que esté definida la sesión, porque la sesión puede que sea, o sea, lo más seguro es que sea el Tendría lunes que en la ser acá. tarde. Tiene que ser acá. Eso tendríamos que Y hacer tendría acá. que ser acá por el tema de la secretaría, no por No, por No, por el tema reglamento. del reglamento. Porque cuando opera la sala, Ya, tiene que operarse perfecto. en la ciudad donde es sesión. La sala. Que yo Me parece si que no ya sea la ahí. todavía no llevo un año, Vamos así a que convocar sea la a las verdad. 3. Ya. No sé, dígame. Ministro. Sí, yo también, por su intermedio, presidenta, ¿no? Creo acojo la solicitud de alguna manera, ¿no? Para dar la atención requerida y además como la dedicación, ¿no? También y tratar también de que ojalá esté la comisión completa. Yo creo que hay harto para opinar respecto de este proyecto, entonces que estén todos también los senadores. Tarea nuestra. Y lo segundo, si esto es sería aquí o en Santiago. O sea, aquí. Ah, ya, perfecto. Pero estamos disponibles desde las 8 de la mañana, por si acaso, sí que podemos venir temprano. ¿Sería buena hora a las 2, dejarla a mediodía? Entonces, de 12 a 2, pensamos... Perfecto, no estamos coordinando. Ahí lo vemos. Le hacemos extensiva nuestra disculpa, subsecretaria, fue absolutamente ajeno. Siempre esta comisión tiene toda la voluntad y los colegas también de prorrogarla el tiempo que sea necesario, pero cambiaron el horario de la sala. Como señala el senador García, tenemos que estar todos muy atentos a las oraciones particulares. Sí, está bien. Por su intermedio, senadora, primero saludarles a todos y todas. Yo acojo esta decisión porque me parece que efectivamente este es un tema muy relevante que requiere atención, que requiere reflexión y que requiere de alguna manera que podamos contar con todas las personas implicadas. Así que en ese sentido lo recibo y lo agradezco que podamos darle el espacio que se requiere. Gracias. Quería plantear, esto iba en varios, que a ver, nosotros hemos visto durante todo el año y durante muchos años la violencia que ha existido en los liceos, principalmente de Santiago. Pero esto es un fenómeno que también se ha ido expandiendo en nuestro país, porque finalmente, como dicen, Santiago es Chile, se copia lo bueno y lo malo. Por eso creo que es importante que pudiésemos tomar medidas en el corto plazo. Y no hemos tenido una buena recepción por los dichos de la alcaldesa de Santiago. Entonces, quería plantearle, presidente, que pudiésemos invitar a la alcaldesa de Santiago, junto con el ministerio, aprovechando que está el ministro, para ver cuáles son las medidas y cuál es el planteamiento para que estos hechos de violencia que finalmente impiden a aquellos alumnos que tienen su legítimo derecho a estudiar,
que puedan ejercer ese derecho y ver en qué podemos finalmente aportar a una solución más integral. Yo sé que la ley de aula segura no le gusta a la alcaldesa, pero a mí tampoco hay leyes que no me gustan, pero hay que cumplirlas igual. Pero independiente de eso, a lo mejor también pasa por hacerle modificaciones. Entonces, creo que sería bueno que dentro del mes de enero pudiésemos tener una reunión precisamente con la alcaldesa de Santiago y el ministro para analizar en más profundidad este tema. Pues, si le parece, denos la facultad a la mesa para poder coordinar o alguna sesión especial o alguna fecha que nos permita conciliar con las urgencias que tenemos de los proyectos del Ejecutivo. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí. Así es. Encantada. Sí, si no hay sala, sí, no hay problema. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias.